Te pido disculpas públicas, Tranquilo. mi querida Tamara, porque era importante y era necesario escuchar, Así porque está es. clarísimo. O sea, ya si no lo queremos entender, está clarísimo. Leonidas ha dicho, primero van a elegir con quién luchar. No ha dicho, vamos a ver ¿cómo es? El menor, ¿cómo es? El El, daño el menor. mal menor. No, vamos a El mal menor, elegir sí. por quién luchar. No hay cabida al voto nulo ideológico, no va a existir aquello y van a ir de frente al caminar por un cambio. Tamara, ¿qué te pareció esto? Bueno, primero, buenos días, Nelson. No te preocupes, yo estaba escuchándole, escuché toda la entrevista con Leonidas. Primero, permíteme extenderle públicamente a Leonidas Diza mi solidaridad. Mi solidaridad. Él sigue siendo una persona, creo que una de las personas más atacadas por estos envalentonados tipejos que creen que ya porque llegan a la asamblea pueden acusar de crímenes, de delitos a hombres como Leonidas Diza, que le supera en humanidad, en No, no, lucidez, pushiga, en capacidad muchísimos. y en poder colectivo. Entonces, mi solidaridad con Leonidas, mi solidaridad con su equipo, con su familia, vivir bajo estos ataques continuos de mentiras, de distorsiones, de bulos que tratan de minar tu imagen, tu honra, no es fácil, y creo que también ese es el llamado que nos está haciendo. Dejemos de lado esta política odiadora, no nos concentremos en estas voces de los violentos, del discurso de odio, de la división, de los Ujú. extremistas, de los que quieren destruir el país. Una de las cosas que me tocó ahorita escuchando a Leonidas decía eso: abran la puerta y miren el país que Sí, tienen, de muy verdad, lindas Nelson. palabras. El, tenemos un país extraordinario, hermoso, que lo tiene todo y le falta tanto. Yo insisto en esto porque el Ecuador lo tiene todo y le falta tanto, pero ¿por qué le falta tanto? Qué es lo que sucede para que teniéndolo todo no seamos capaces aún de salir adelante del subdesarrollo, de la inequidad? Y obviamente la cuestión es muy clara ahora. Tenemos una oligarquía, la concentración del poder económico, gubernamental, militar, de la seguridad de los puertos, casi que aeropuertos, en una mínima cantidad de personas, hasta inclusive en una familia que quiere tratar al país como una hacienda. Y tenemos un movimiento digno, a un movimiento de indígenas que han estado ahí resistiendo esta violencia continua de la colonización, de la extracción, del abuso, de la discriminación, levantando con sus ponchos, con sus luchas, esta dignidad que nos hace falta y esta conciencia que nos dice, no es necesario vivir bajo situaciones ya extremas de lujos, pero hay que vivir con dignidad. Y Ujú, el campo, nuestros agricultores, nuestras indígenas nos dicen eso, tenemos que vivir con dignidad, no ujú, es necesaria la opulencia, pero tenemos que luchar por la equidad y por ujú, la igualdad de derechos y equidad de derechos, igualdad de oportunidades, que no son las mismas cosas. Y Leonidas Issa representa eso. ujú, Entonces creo que este llamado que nos está haciendo es esta reflexión, primero al autorreconocimiento y al orgullo propio de ser lo que somos: cholas, indígenas, mintubias, indias, indios, longos, que no son malas palabras, son parte de lo que nos sí, hace a nosotras, de nosotros ujú, ecuatorianas y ecuatorianos. Y un llamado también a esto, ¿no? Tenemos que levantar al país colectivamente, tenemos que sacar adelante de todo lo que estamos viviendo colectivamente. La extrema derecha, porque hay derecha, hay personas de derecha con la que tú puedes hablar, con la que puedes discutir puntos de vista, pero a la final queremos lo mismo. sí, claro. Queremos salir a la calle sin que nos roben, ¿sí? Ujú, ujú, Y esas personas también son bienvenidas a incluirse, a sumar, pero no podemos ya cambiar a esta extrema derecha fascista con discursos de odio que les das milímetros de poder y se creen, pero ya, o de protagonismo, de visibilidad, y se creen superiores y creen que desde esas palestras pueden minimizar, atacar y llamar a la violencia en contra de un líder que está totalmente legitimizado por su comunidad o por su movimiento, que es Leonidas Issa. Y hace ujú, llamado también a que miremos quiénes son los interlocutores. Tenemos que comprender, Isa, Leonidas lo ha explicado en varios espacios y sigue repitiendo, no es algo que él pueda decidir porque le da la gana y se le ocurre, es algo que tiene que ver con toda la cosmovisión y la forma como se estructura el movimiento indígena, que las mestizas, los
los mestizos, los montubios, quienes no somos indígenas, no podemos comprender, no podemos ser parte de eso, ni mucho menos empoderarnos y apoderarnos de ese proceso. Eso tiene que darse y se va a dar, y lo que está haciendo Leonidas también es explicándonoslo y representando ese liderazgo que él tiene. Pero yo también hago aquí una llamada a las personas a dejar un poquito este fanatismo y esta obnubilación por las pasiones, porque la política es pasión, Claro. y mirar un poco las cosas con claridad. La lideresa, la persona que tiene que representar y liderar ese diálogo y hablarlo se llama Luisa González. No hay nadie más alrededor Sí, de ese liderazgo, que sí tiene que tener un proceso del movimiento político al que ella se debe y al que pertenece, pero también tiene que ver este llamado a los otros movimientos, a los movimientos feministas de mujeres a los que yo represento. Tiene que ver un llamado a las personas industriales o de la representación industrial, económica, de negocios. O sea, tenemos que abrirnos a este diálogo y pensarnos qué modelo de país queremos y cómo podemos aportar a ese modelo de país, porque no es que me dan dando y me dan haciendo, sino si yo me involucro, cómo me involucro, y el llamado en este caso a Luisa González a que abra esas puertas y empiecen a integrar a tantas personas que muchas veces el fanatismo y este modus operandi de secta ha expulsado, asustado y ha violentado. Claro. Y las otras personas tenemos que tener la capacidad de sumarnos, y creo que ese es el llamado de Leonidas Diza también. ¿Cómo luchamos y con quién luchamos y para qué luchamos? Yo creo también, Tamara, que hay un llamado directísimo, así, si vamos a analizar entre líneas a la Revolución Ciudadana. No específicamente a Correa, que lo ha dejado muy claro, que Rafael Correa es otra historia, nunca dejará de ser el líder de la revolución, nunca dejará de estar ahí, nunca dejará de tener X, siempre podrá tuitear, pero él es otra persona y la que tomará decisiones es Luisa. Antes de seguir, déjenme saludar a Pablo y a Roberto Quispe, Luisa Presidenta dice por acá, y a la gente que ha colaborado con el superchat. Te consulto esto, Tamara. Entre líneas, Leonidas Diza ha dicho algo clarísimo, o sea, si la RC o Luisa, ojalá que esté viendo esto Luisa, no lo escucha, se va a perder una gran oportunidad. Él ha dicho con claridad que con Noboa no caminan ni a la esquina. Y él lo viene ¿Quién diciendo, quiere caminar a la esquina? lo viene diciendo en entre líneas, que hay una gran posibilidad y ha contabilizado y ha comentado los puntos. Si esto no es tomado, y lo dijo clarito en el programa, ¿qué pasó? No he escuchado todavía a Luisa hablar sobre el tema de la constituyente. Ese es un tema que le quita un poco, o sea, el sueño, no el sueño, sino, o sea, le preocupa a Leonidas. Y me parece que es legítimo. Imagínate, Tamara, con tantos problemas, que otra vez sea Noboa o sea Luisa, nos diga, ecuatorianos, vámonos a otra vez a las urnas. Chutica, hermano. Lo mismo nos hizo Lazo, otra vez Noboa con su consulta. Y dice Leonidas, yo no lo he escuchado. O sea, Leonidas está diciendo, pero así, necesitamos el pronunciamiento. Si esto no lo capta la RC, se está perdiendo una gran, pero gran oportunidad. ¿Crees, Tamara, que la cancha está en la RC en tomar una decisión y en Luisa? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además tenemos que legitimar y reconocer el liderazgo en ese voto masivo, ¿no? O sea, además de la división que tenemos ahora del país totalmente dividido. También reconocer al 500,000 de personas que le dieron el voto a Leonidas. Y Sí, atención, sí, sí. yo creo que si no tendríamos esta disputa y esta imagen de este emperador criollo queriéndose llevar todo el país en el bolsillo de su pantalón, quizás el voto de Leonidas Diaz hubiese sido mucho más alto, porque apelaba a esta oportunidad y a este espacio. Te voy a hacer una infidencia aquí. Yo cuando fui a votar estaba hablando con la gente y una chica me dijo, yo quiero votar por Leonidas Diza, yo quiero darle la oportunidad al movimiento indígena en un país racista, en un país que sigue discriminando, pero me empuja al clivaje a no darle mi voto a Leonidas Diza y darle mi voto a la Revolución Ciudadana para impedir que Daniel Noboa llegue, ¿sí? Entonces, Está bien, entiendo. y ella misma decía, y con mi voto yo estoy alimentando este bipartidismo, pero es que no hay otra, No o queda al menos claro. hay que hacerlo para que el futuro nos permita abrir las puertas
a que se estructuren y se fortalezcan movimientos como la CONAIE o algún otro partido o espacio, movimiento o colectivo que venga con esa fuerza. Pero bueno, el que tenemos ahora es la CONAIE y la representación además de la población ecuatoriana. Y ese reconocimiento del liderazgo, de la apertura, de la responsabilidad, necesariamente recae en la Revolución Ciudadana, en la representación y el liderazgo de Luisa González. Está en ella, está en ellos y en ellas abrir las puertas del diálogo y marcar estas líneas rojas y ver cuánto podemos ser flexibles, cuánto podemos dejar de lado nuestras agendas por el bien común. Yo te voy a dar un ejemplo muy claro y yo creo que esto no sé si se vaya a llegar a discutir después en el futuro, pero ustedes saben mi posición sobre el aborto libre de las mujeres. Es algo clarísimo. Y yo sé que muchas compañeras son radicales y tienen el derecho de ser radicales que no van a darle el voto jamás a Luisa por su postura. Pero en mi reflexión, yo no estoy cediendo mi lucha, pero estoy viendo la perspectiva de la necesidad del Ecuador. Tenemos que poder salir a la calle sin que nos asesinen, sin que las niñas sean asesinadas por balas perdidas en la calle, que tienen el derecho a ocupar la calle. La disputa de mis luchas feministas ya van a venir, vendrán, se mantendrán. Pero ahora Luisa González tiene mi apoyo público y personal porque creo que ella es la que tiene que liderar el proceso que nos pueda llevar después, años o meses o lo que sea, a debatir y a disputar otros temas. Y creo que ella es la que tiene que abrir y tener esta apertura para los diálogos y para también hacer estas negociaciones de cuántas líneas que no son rojas pueden ser flexibles o borrarlas para sumar y cuántas otras líneas rojas, por ejemplo, en este caso la CONAIE, va a marcar para no pasar y cuánto está dispuesta también la Revolución Ciudadana a ser flexible, porque lo que decía Leonidas dice es verdad. El momento histórico que tenemos en nuestras manos de poder, yo no hablo de rescatar, revivir al Ecuador, de poder tener país, de poder tener una nación, una estructura, una institucionalidad, cuando vemos la podredumbre por donde respiramos, es única, y quienes tienen que tener responsabilidad son las lideresas como Luisa González, los líderes como Leonidas Diza y las ciudadanas y los ciudadanos que también representamos movimientos colectivos donde tenemos que posicionarnos claramente y decididamente, sin miedo y sin miedo al destino y sin miedo a enfrentar y a confrontar los desacuerdos, porque de los desacuerdos también podemos llegar a acuerdos. Sí, y también una cosa que me parece interesante, Tamara, es, por ejemplo, sin necesidad de que sean palabras de Leonidas o posturas de ellos, pero se habló mucho también sobre que ya en su momento líderes indígenas, que no era él, apoyaron a la derecha. Ya en su momento muy explícitamente y sin vergüenza. O sea, sin vergüenza, Yacu dijo hace tiempo, prefiero que me gobierne un banquero a Correa. O sea, el odio era tan metido. Lo mismo pasó con Quispe, lo mismo pasó con Santi. Es decir, ya hubo, para la gente que nos está viendo, un momento en la historia en donde el indígena líder o el líder indígena apostó por la derecha. Y no les dio vergüenza. No sé por qué hoy se rasgan las vestiduras si mañana o el 7 de marzo sale la CONAIE con Leonidas y dice, señores, hemos decidido apoyar a Luisa González. ¿Por qué se asombran? ¿Por qué se asombran? Si ya lo hicieron, no Leonidas, pero ya otros lo hicieron, de apoyar a Lazo. Y mira dónde hemos llegado. Acuérdate que Yori fue presidente de la Asamblea y todo lo que pasó en la época de Yori con Lazo. Entonces, las posibilidades de que esto ocurra son muy altas, pero no podríamos adelantarnos a saber si eso va a pasar o no, porque es muy delicadito. Incluso lo que tú decías, Tamara, de los grupos feministas. Por ejemplo, tú piensas o sientes que los candidatos están así como, vamos a ver, déjame, chica, no me quiero meter mucho porque de pronto me sale mal y pierdo votos. Sí. ¿Tú crees que están así ellos? ¿No? Es como la ley de comunicación. Yo creo que están ahorita evaluando cualquier cosa. Claro, mejor no me meto. Y a medida pasa el tiempo, sí, pero a medida pasa el tiempo van a tener que poner el pie.
y van a tener Claro. que meterse y van a tener que estar. Y quienes somos ciudadanos vamos a tener que responder, apoyar o criticar o posicionarnos claramente. Es que yo creo que el país ya no está para tibiezas, que a algunos les encanta este término, Claro. otros detestan, pero para tibiezas decir me quedo en el centro, voto nulo porque los dos son lo peor, los dos son persecutores. No, yo creo que tenemos que tomar una Claro. decisión clara. Y para mí la decisión es clarísima. Daniel Noboa no puede seguir gobernando el Ecuador, no Claro. puede seguir apoderándose y empoderándose de absolutamente todo para su propio beneficio, para después perseguir, hostigar a mujeres y para destruir al país. O sea, ¿Cómo? eso Sin ley de ya, comunicación. ya lo hemos vivido. Sí, y ya vemos además aferrados en el pasado, porque se acuerdan de Correa hasta de lo que respira y no respira, pero no se acuerdan de lo que hizo Guillermo Lazo, no se acuerdan de los horrores que vivimos con Guillermo Lazo. O sea, por favor, no nos olvidemos que Daniel Noboa es presidente gracias a Guillermo Lazo, y digo gracias a él por la muerte cruzada y todo lo que vivimos. Entonces, hagamos un poquito de memoria y también llamemos a esto. Yo creo que si la Revolución Ciudadana no llega sola. Yo escribí un artículo también esta semana desde mi corazón y mi reflexión para decirle a Luisa González como mujer, Luisa no llega sola. Si ella llega, llegamos todas las mujeres del país, y haciendo este llamado a las niñas, a las mujeres, de que estamos rompiendo un hito en la historia del país y un hito mundial, porque hay países que les encanta llamarse democráticos que no han tenido la posibilidad de tener una mujer presidenta con Claro. A, porque las mujeres presidentas son presidentas con A. Y mi llamado es ese. Luisa va a llegar, pero no va a llegar sola, y el gobierno no va a ser de la Revolución Ciudadana, va a ser de todas las personas que puedan apoyar y sumar y pertenecerse y hacerse parte de eso. Yo te voy a decir algo, a mí me encantaría ver que ese apoyo de la CONAIE, condicionada o negociada, yo no sé qué palabra se use, está también la inclusión de personas como Leonidas dice, alguien más en ministerios o como parte del Yo no gobierno, lo y veo mal, ¿eh? entregar esa estructura de reestructurar el Estado, el gobierno, la institucionalidad del país colectivamente, entre las personas que creamos y sintamos que podamos hacerlo desde cualquier parte, y no que la Revolución Ciudadana llegue como esta élite sectarista que solamente son ellos, por ellos, gracias a ellos. No, mucha gente, yo conozco mucha gente que decidió darle el voto a Luisa, pero ese voto iba a Leonidas por la coyuntura, por el momento histórico crucial y urgente que estamos atravesando en esta elección, donde las ecuatorianas, los ecuatorianos tenemos la posibilidad de transformar esta realidad. Y en mi caso, como feminista y mujer, de tener una mujer presidenta con A. Claro, ¿sabes qué? Yo no lo vería mal, yo no lo vería nada mal, de hecho lo vería extremadamente bueno, este cogobierno, ¿no? Incluso sería una gran oportunidad, porque si el cogobierno se extiende a la asamblea, tendría un bloque progresista mucho más amplio, ¿no? Y podrían hacerse muchas más cosas, y podría detenerse el tema del extractivismo ilegal, el tema del extractivismo a cielo abierto, como lo ha dicho Leonidas, el detener un poco el asunto a gran escala, que preocupa mucho, que daña comunidades, que contamina, que enferma, que mata. Oye, el tema de los mecheros también es un tema sensible y ahí queda, ¿verdad? Entonces, yo creo que Leonidas podría manejarlo muy bien. Ahora, ¿de quién depende? No lo sé. Yo solo sé que la Revolución Ciudadana y Luisa González debería pronunciarse, pero ya, bueno, no debería exigir tanto, porque también es un proceso, pero está la puerta abierta. O sea, si no se aprovecha... Y hay estrategia, ¿no? Si no se aprovecha, aunque suene feo la palabra, podrían perder las elecciones y perder la gran oportunidad de avanzar en procesos de cambios reales. ¿De quién depende? No lo sé. Yo no sé si de pronto sea, porque todo esto es muy delicado. Imagínate que de pronto salga de la RC, ¿no? Y Luisa diga, no sé, Leonidas, véngase como ministro. ¡Oh! Ya están comprando la conciencia de Leonidas. O sea, es tan delicado porque no es malo, ¿no? O que venga de Leonidas y que diga, sí, pero yo quiero ser ministro. ¿Ves? Ya están pidiendo esto. O sea, es tan delicado, ¿no? Pero es que no es de pedir ni dar, es de hacer y ser. Pero alguien Entonces, tiene que dar el paso. si es que estás
Y yo creo que quien tiene que dar ese paso a abrirse legítimamente es la Revolución Ciudadana en Yo voz de creo que Luisa sí. González. Y la única lideresa y representativa de ahora es Luisa González. Quien va a gobernar se llama Luisa González. Quien va a ser la presidenta es Luisa González. En un sistema presidencialista donde una mujer puede llegar a ser presidenta, es de ella. Pero detrás de ella está toda una estructura, está también un movimiento político, está una estrategia, pero está la posibilidad de decidir si se abren y dejan de ser secta y dejan de Pero ser lo han logrado, ¿ah? Han una logrado ala algo. fanática y empiezan a hablar de colectividad. Sí, y empiezan a construir colectividad con movimientos como la CONAIE, por ejemplo, o con otros tantos movimientos sociales que están ahí listas y listos para aportar, pero que no han podido porque no son parte de la secta y del movimiento y partido. Y pongo secta porque hay correístas que se comportan como, Sí, sí, como eso secta, es como normal, sectarios, eso es cierto. fanáticos, como No hay debería ser personas normal, perdón. con el sentido común que tienen que abrirse para gobernar a un Ecuador de forma colectiva, unión con esperanza, con amor y ojalá con esa posibilidad colectiva de abrirse, de sumar, se pueda resistir con mucha más inteligencia y más potencia a otra orilla fanática, llena de odio, que tiene dinero, que tiene poder y que está desesperada por mantenerse en el poder haciendo todo y que van a atacar a los que son y a los que no son. Entonces, creo que la única forma colectiva de resistir tanto odio, enfrentar tanto odio y tanta destrucción es con amor, con capacidad, con propuesta y sumando. No restando y no marcando líneas rojas porque sí, porque quiero. Y tener lo que decía Leonidas, tener esta madurez política, tener esta madurez ciudadana. Yo tengo una madurez que digo, yo tengo que dejar un momento de lado mis luchas. Yo no estoy comprometiéndolas, yo no estoy dejándolas, yo no estoy abandonándolas, pero sí estoy siendo madura para decir, a ver, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Y qué puedo hacer yo más allá de escribir artículos y públicamente decir que voy a apoyar a Luisa González, que creo en Luisa González y más allá de que finalmente una mujer como Luisa González que viene del campo, Es Montuya. superando todos los obstáculos por ser mujer, sí, y puede llegar a ser presidenta. Y además, aquí sí quiero decir algo, Nelson. Interesante. A ver, por favor, Luisa González está arriesgando su vida. Está arriesgando su vida, está dejando también de lado muchas cosas que muchas personas no son capaces de hacerlo, muchos hombres no son capaces de hacerlo por cobardía, por comodidad, por miedo. Ella lo está haciendo Así con es, 2 señora. hijos, con familia y todo lo que significa ser presidenta con A. No es cuestión de las fotos y los videos y los bailes, es un trabajo súper serio que tienes que tener equipo, tienes que tener capacidad, compromiso, fuerza, liderazgo, y no todas las personas están hechas y armadas para ser presidentas. Y creo que Luisa está demostrando lo que ella tiene, la madera, la estructura, la esencia, además de ser mujer, para hacerlo y para ser la primera mujer electa presidenta. Y ella es también la que tiene que llamar a sumar, a abrir, a tener consensos, a dejar un poco la radicalización de discursos y de posturas, a escuchar, sí, a reconocer, sí, pero a abrir, a sumar, a invitar, a negociar, a escuchar más y proponer, inclusive más colectivamente desde los puntos de vista que hace 10 años era legítimo, pues decir no. Ahora ya no, porque aquí nos estamos jugando la vida todas y todos, así de claro. Donde Daniel Noboa llegue a ser reelecto, agárrense y agarrémonos, porque lo que estamos viviendo va a quedar pepas frente a 4 años más de esta destrucción y de este abuso de todo tipo. Claro, y no solamente eso, sino también 4 años de no saber a dónde vamos, aparte del miedo. Es un gobierno tan improvisado que no sabemos ni a dónde vamos. Quiero destacar tus palabras, Tamara, sobre el tema de la vida que se corre peligro con Luisa. Y quiero agregar un poco también el tema de la vida que corre peligro también Leonidas. Tal vez Leonidas no se da cuenta, o espero que se dé cuenta, espero que se dé cuenta, porque él tiene posturas muy, muy claras que generalmente van a causar molestia cuando él habla, por ejemplo, del tema de la minería ilegal. Entonces eso es muy, muy peligroso. Así que no hay que dejarlo solo a Leonidas. Leonidas tiene que saber que tiene que tener gente, tienen que cuidarlo. Bueno, ellos saben el tema y creo que hay que tomar muy en cuenta aquello. Leonidas también se juega mucho cuando él se planta con firmeza y dice, esto es lo que queremos. Y lo dice, y encima te dice, ni siquiera es que somos radicales en pedirle todo, porque no se va a poder. Y él mismo dice, si no hubiese ganado yo, ¿no? Es ilógico, va a ganar el proyecto de
de cualquiera de los dos. Sí, Y él te dice, sí, no, pues tampoco puedo yo ir y sí. decirle a Luisa, no, quiero esto. No, porque no es así. O sea, vea, el momento es tan claro que créetelo, Tamara, que si se llega a perder este momento, sí me daría mucha pena porque es muy difícil que se repita. Sí, y nos estamos jugando la vida, nos estamos jugando la vida, o sea, miremos alrededor lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que está pasando. A mí me estremecen mucho las personas que desde ese fanatismo y desde esos complejos que tienen y desde esa necesidad de aceptación, de sentimiento de pertenencia o aspiracional, creen que votar por un tipo como Daniel Noboa es la solución. Y muchas de esas personas eh, o están convencidas por lo superficial y porque les cuida los privilegios, o todavía no han hecho este análisis. Esta es de invitación, ¿no? No podemos comparar ni seguir mirando atrás al gobierno de Correa, porque ya son, ¿cuántos años son desde que él Ya dejó creo de que van ser a ser presidente? 8. 8 años, van a ser 10 años, va a ser Ya una mismo. década. Y seguimos hablando de eso. Y no nos acordamos otra vez de lo que pasó en el gobierno de Guillermo Lazo, lo que vivimos con las personas que se empoderaron y se apoderaron del Estado durante la nefasta y perversa gobierno del inútil llamado Lenin Moreno, porque es un tipo inútil, una miseria humana que va a quedar escrita en la historia porque el país lo vivió y lo sabe, pero el odio, todo ese odio que sigue como acumulándose y usándose, ya no tiene sentido, no tiene sentido porque lo único que nos ha hecho es hacernos daño. O díganme, ¿qué cosas buenas ha traído Daniel Noboa? ¿En qué les ha beneficiado? Nada bueno. ¿En qué se han beneficiado ustedes con un gobierno de Daniel Noboa cuando dependemos de que exista Estado, institucionalidad, que la justicia funcione y no esté podrida y cooptada por el odio, que los militares de verdad cuiden a la patria y no asesinen a niños y desaparezcan a niños, a jóvenes o a mujeres que terminan muertas dentro de las paredes de instituciones, la policía que abusa? Entonces, eh, hagamos ese ejercicio, invitemos a la reflexión. Aquí no se trata de que el correísmo, el cuco, el correísmo y Rafael Correa va a llegar porque no es de él, ya no es de él. Los correístas y los que lo odian tenemos que dejarlo ir. Él tiene toda la legitimidad y el derecho de hablar, de tuitear, de Pero expresarse, no pero él decide. ya no tiene poder, ya no tiene poder sobre el país. Él no decide su movimiento político y decide una lideresa que se llama Luisa González, ya no Rafael Correa. Entonces, también ese proceso de reestructuración interna dentro de ese movimiento se está dando. Y la que tiene la voz, el liderazgo, la presencia, ahora ya es una mujer que se llama Luisa González con su equipo, que puede venir la experticia y que Rafael Correa estará también ahí siempre siendo Seguro. una referencia, pero ya no más, ya no más. Y ahí tenemos a Leonidas Issa y tenemos a otros líderes y lideresas que también responsablemente tienen que sumarse y tienen que posicionarse claramente. Entonces, si Luisa González llega a ser electa presidenta y llega a formar gobierno y forma su gobierno, ya tendremos también desde la ciudadanía, desde los espacios de medios de comunicación, con mayor legitimidad, criticarla, observarla, después de que puedan ejercer o no su gobierno. Y aquí también llamó la atención, van a recibir un país destruido, Claro. van a recibir un país en crisis en todas partes. Entonces, eso también tenemos que darnos cuenta cómo reciben el país, en qué situación y de qué son capaces, además, cuando tenemos una asamblea que está totalmente partida en dos, Por porque eso es Daniel Noboa importante esa perderá las alianza. elecciones, se irá del Ecuador, pero su mamita también dejará ahí la curul, pero ahí habrá unos Sí, poderes que se seguramente. mantendrán ahí porque no van a querer soltar el poder una vez que lo toparon. Y creo que la historia nos ha demostrado eso. Ahora se trata del Ecuador, no se trata de Rafael Correa, no se trata de una mujer, se trata de todas y de todos y del país entero. Creo que el relato de Correa no ha pegado, no está pegando. Se aferran los medios a ponerlo enfrente, pero creo que el trabajo de Luisa y de la RC con este nuevo esquema ha demostrado que Correa seguirá siendo el líder, estará ahí, pero ya no decide. Y eso es importante, por eso rompen el techo y por eso pueden avanzar. Mi querida Tamara, ya supe que te vienes, ya supe que estarás por acá. Sí. Espero verte en el show, ya supe que has consultado, solamente estamos esperando que se concrete la jugada. Gracias, Tamara. Estoy en Quito Sí, sí, estoy esperando. el 5 de abril en el bar de Django. ¿Tus palabras para despedirnos?
Un abrazo, Nelson. Sí, estoy contando los días. Am, Pero llegas no antes. voy a votar la segunda vuelta. Llego un poquito antes, sí. Lastimosamente no voy a estar para votar aquí, pero voy a estar en el país para hacer campaña de lo que sea posible y para abrazar cualquiera que sea el resultado. Creo que también eso me va a ayudar y me va a alimentar también y mantener esa distancia que a veces es muy complicada y abrazarte a ti también con toda la ilusión. Así que a la gente, sigamos debatiendo, sigamos disputando, sigamos reflexionando porque nos estamos jugando la vida en estas elecciones. Así de simple y así de clara, Así Nelson de querido. simple y sí, claro, completamente. Tamara, chau, chau, nos vemos. Un abrazo, chao.